En 1926, con Don Juan, los hermanos Warner descorrían el telón del cine sonoro, protagonizado por John Barrymore y dirigido por Alan Copland. Ofrecía los primeros sonidos de la historia del cine incorporaba la música de Mozart y efectos de sonido. El 6 de octubre de 1927 se estrenó El Cantor de Jazz, considerada la primera película sonora de la historia del cine, que hizo tambalear todos los planes del momento del cine mudo. Hacia 1930, el sonoro era un hecho y el cine mudo había sido definitivamente vencido. Para dar sonido al cine se utilizaron una gran variedad de técnicas. Se comenzó por hablar o producir ruidos detrás de la pantalla completamente por el acompañamiento musical de orquestas, las proyecciones y la utilización de un locutor que añadía comentarios a los rótulos. La primera película del cine mudo fue El Jardín de Longwood en 1888. Su duración era 2 segundos y mostraba a dos personas caminando alrededor del jardín Oakway Grange. Al final de la década del 20, a fines de la década de los años 20, el cine alcanzó madurez. Los expertos sostienen que la calidad del cine bajó cuando se introdujo el cine sonoro y que le tomó varios años recuperarse. La calidad visual de las películas en los años 20 era muy alta. La industria cinematográfica estadounidense ha tenido un profundo efecto en el cine alrededor del mundo desde los inicios del siglo XX. Su historia se divide en ocasiones en 4 periodos principales: la era muda, el cine clásico de Hollywood, el nuevo Hollywood y el periodo contemporáneo. La segunda instancia grabada de imágenes capturando y reproduciendo movimiento fue una serie de fotografías de Edward Julibrax que mostraban un caballo galopando en Palo Alto, California, utilizando un conjunto de cámaras fijas colocadas en fila. El logro de Julibrax motivó a inventores de todas partes para intentar crear dispositivos similares que pudiesen capturar ese movimiento. En Estados Unidos, las primeras exhibiciones de películas para grandes audiencias se hacían usualmente en los descansos de los shows de vodevil. Los empresarios comenzaron a viajar para exhibir sus películas, llevando al mundo las primeras incursiones en el género del drama. El primer éxito del cine estadounidense, así como el logro experimental más largo hasta el momento, fue El Gran Atraco al Tren, dirigida por Edwin S. Porter, en los albores de la industria cinematográfica estadounidense. Nueva York fue el primer epicentro de los cines. El estudio de grabación de Kaufman Astoria, construido durante la etapa muda del cine, fue usado por los hermanos Marx de Sheffield. Chelsea también era utilizado con frecuencia. Mary Pickford, una actriz ganadora del premio de la Academia, rodó algunas de sus primeras películas en esta zona. Sin embargo, al mejor clima de Hollywood durante todo el año lo convirtió en una mejor opción para rodar. El cine mudo llegó a Latinoamérica y la mayor parte de la producción local en Latinoamérica eran documentales que reflejaban la sociedad del momento. Fue hasta la Primera Guerra Mundial cuando las películas de ficción eran rodadas, principalmente por la industria francesa e italiana, siendo especialmente populares los melodramas. El cine mudo requería un mayor énfasis en el lenguaje corporal y en la expresión facial para que la audiencia pudiera comprender mejor lo que un actor estaba representando en la pantalla. Algunas películas mudas pueden resultar extrañas, ya que pueden dar la impresión que los actores sobreactúan de manera exagerada. Con esto, las comedias fueron muy populares. De esta época, cabe mencionar en Argentina a José Ferreira con La Muchacha del Arrabán, en México a Enrique Rosas con El Automóvil Gris y en Brasil a Humberto Mauro. Bueno, ahora les voy a hablar de los comienzos del cine sonoro latinoamericano. Nació en 1930 la industria cinematográfica argentina. Las primeras películas sonoras filmadas en Latinoamérica fueron La voz y la imagen de Carlos Gardel, realizador de esta obra fundacional. Se pudieron ver en 1970 por los derechos de comercialización
Así, El rostro de Carlos Gardel, junto con las intervenciones de Sofía Bozán y José Bor. En 1932, la industria cinematográfica nacional, con la consolidación de Argentina, sonó Film y Lumiton, estreno de tango. Nuestro cine se encuentra en el tango, una fuente de inspiración, el arrabal, con éxito América Latina. Cine blanco y negro latinoamericano. El rodaje de bajo presupuesto en blanco y negro es un fiel representante del espíritu del nuevo cine latinoamericano y sus aspiraciones de entregar mediante sus historias un significado social y político en donde el mensaje importa más que los detalles técnicos, lo cual a su vez representa un alejamiento del cine comercial norteamericano. En la década de 1950, el blanco y negro quedó relajado para películas de bajo presupuesto que buscaba un realismo sereno. Ahora bien, hablemos del cine color en latinoamericano. Los experimentos con películas de color habían comenzado ya en 1906, pero solo se había usado como curiosidad. Los sistemas ensayados como el Technicolor de 2 colores fueron decepcionantes y fracasados en el intento de entusiasmar al público. Pero hacia 1933 el Technicolor se había perfeccionado con un sistema de 3 colores comercializable, empleado por vez primera en la película de la Feria de la Vanidad 1935 de Rubén Mamoulian. En general, se utilizaban sistemas menos complejos, el entintado dando baños de color a secciones del film, reflejando estados de ánimo o situaciones de luz. Así se pintaba azul si la escena sucedía de noche, amarillo si era de día o rojo cuando había fuego. El cine llegó a México casi 8 meses después de su triunfal aparición en París. La noche del 6 de agosto de 1896, el presidente Porfirio Díaz, su familia y miembros del gabinete presenciaban asombrados las imágenes en movimiento que 2 enviados por los hermanos Lumière proyectaban en uno de los salones del castillo de Chapultepec. El éxito de este medio de entretenimiento fue inmediato. Se puede considerar a Porfirio Díaz como el primer actor del cine mexicano. La primera película filmada en nuestro país, el presidente de la República paseando a caballo en el bosque de Chapultepec en 1996, resultaba indicativamente otra característica del invento, mostrando a los personajes famosos en sus actividades cotidianas y oficiales. La coronación de Nicolás II de Rusia había inaugurado esta tendencia pocos meses antes, y Porfirio Díaz no podía quedar atrás, así que se le considera el primer actor del cine mexicano. La Revolución Mexicana contribuyó enormemente al desarrollo del cine en nuestro país por circunstancias cronológicas. La Revolución fue el primer acontecimiento histórico totalmente documentado en cine. Nunca antes un evento de tal magnitud había sido registrado en movimiento. La Primera Guerra Mundial, iniciada 4 años después del conflicto mexicano, fue documentada siguiendo el estilo impuesto por los realizadores mexicanos. Hablamos más del cine sonoro que se incorporó en 1927, no fue sino hasta 1931 cuando se realizó la primera cinta sonora mexicana, una versión de Santa dirigida por el actor español Antonio Moreno, interpretada por Lupita Tovar con música de Agustín Lara y filmada con el sistema sonoro mexicano. En la actualidad del siglo XIX se graba el sonido análogo bajo principios similares descubiertos por el ingeniero Joselito Rodríguez. Su invento ayudó a crear gran parte de las normas internacionales para la grabación del cine. El orgullo del cine mexicano preferido por Joaquín y los hermanos Soler, Cantinflas surgió en la carpa de uno de color de servicio de moral oficial a un titán o el piporro, la lucha contra monstruos y extraterrestres, el surrealismo de Juan Orrol y las películas de Santos y Blue Demon, el México en blanco y negro que simboliza Pedro Infante y Jorge Negrete, donde hay canciones. Durante 1896, Bernard y Berry filmaron unas 35 películas en la Ciudad de México y Guadalajara. Entre otras cosas, los franceses mostraron a Díaz e inversos actores registraron la llegada de la campana de Dolores al Palacio Nacional y firmaron diversas escenas. El cine mexicano a lo largo de la historia, el mismo año llegó también el vitascopio norteamericano. Sin embargo, el impacto inicial del cinematográfico había dejado sin oportunidad a Edison y de conquistar al público mexicano.